Bueno, en esta charla pretendo apuntar uno de los fallos que yo creo que tenemos muchos liberales y libertarios, y aglutino un poco, cuando hablamos del mercado, ¿no? Y es que tendemos a hacer del mercado un ídolo o un dios exactamente igual que los de enfrente, los socialistas, el pensamiento socialista, hace con el Estado. Para ellos el Estado es sabio, todopoderoso, redistribuye fenomenal, y nosotros a veces caemos en la tentación de contraponer el mercado a ese estado que es ficticio, ¿no? Entonces intento bajar un poquito el mercado a la tierra y responder a la pregunta, que no voy a responder ahora porque hay que ver la charla, de si el mercado es la respuesta a todos nuestros problemas, la solución a todos nuestros problemas. Precisamente la pregunta de qué es el mercado es fundamental, porque dependiendo cómo definas el mercado, le puedes atribuir esas propiedades mágicas o no. Entonces, mi idea es tratar de redefinir o de presentar una definición de mercado que está muy cercana a la Escuela Austríaca de Economía, pero no es exclusiva, que es bastante actual porque involucra, por ejemplo, pues quienes se dedican a la programación, a la inteligencia artificial, no les va a sonar extraño. Y una vez que redefinimos el mercado, entonces se explica por qué tiene o no tiene, no lo voy a desvelar, las respuestas a todos nuestros problemas económicos. Entonces los problemas o el problema del que vamos a tratar es el problema económico, el problema de la escasez y de la redistribución en la economía, ¿no? En realidad el problema económico es el de la escasez. Lo que pasa es que tendemos a formularlo así de simple, como si fuera solo eso, y no es solamente la escasez, es la escasez de recursos, necesidades que se renuevan permanentemente, incluso pues, nosotros lo vemos muy claro. Yo pregunto en clase quiénes de vosotros creéis que el móvil es un bien de primera necesidad y la mayoría de la gente levanta la mano. En mi época no existían móviles, entonces no había esa posibilidad, ¿no? Si te vas a otro país, a lo mejor las respuestas son diferentes. Entonces, si partimos de la base de que nuestros recursos son escasos y nuestras necesidades siempre van a estar insatisfechas y tenemos muchas necesidades subjetivas siempre, pues te planteas que tomamos decisiones económicas todo el tiempo. Solamente el plantearnos cómo se toman las decisiones económicas ya es un universo. Ya nos damos cuenta de la complejidad. Si además tenemos en cuenta que hay aspectos normativos, primero porque existen unos aspectos normativos sociales como el cumplimiento de los contratos, la defensa de la integridad física de las personas y la propiedad privada. Además a eso hay que unirle que todos tenemos valores. Entonces, los agentes económicos que participamos en el mercado, que tratamos de solucionar nuestros problemas, que tomamos decisiones, tenemos valores. Entonces, si metes el aspecto normativo, es otro universo diferente. Y si además incluyes pues, el entorno particular donde nos movemos, en un país concreto, con un clima determinado, con una situación geográfica, con una herencia aprendida, por ejemplo en España, casi antiempresarial, donde el lucro es deseado pero está mal visto, ¿no? Con esta idiosincrasia que tiene cada uno de los países, pues entonces te das cuenta que lo que parece un problema sencillo de, nada, asignación de recursos, ya, no, es muchísimo más complejo. Como complejo es el hombre, como complejo es la sociedad y todo lo que se relaciona con ello. Pues mira, yo creo que en parte sí se puede hacer, es decir, el esquema de mercado, una vez que se define, una vez que el mercado está bien definido o lo definimos correctamente, no desde un punto de vista mecanicista, como si fuera un reloj que o bien por parte de algunos liberales es un mecanismo perfecto, que tú ahí metes el problema y chimpún, se soluciona. Por parte de otras personas es un mecanismo imperfecto que requiere de un relojero que por supuesto siempre es el Estado, ¿no? Y que tiene que regular el mercado y tiene que ajustar cosas y tal. Si prescindimos de esa definición y lo planteamos desde un punto de vista sistémico, que es exactamente el objetivo de la charla, en la charla voy a plantear el mercado como un sistema complejo de comunicación. O sea, me voy a centrar exclusivamente en el mercado como comunicación. Ese esquema se puede llevar, por supuesto que sí, a las ideas. Yo el mercado del amor no lo termino de ver,
pero sí podemos hablar de oferentes y demandantes. Y también podemos decir que todos somos oferentes y demandantes. Y también podemos hablar del mercado de arte, de expresión artística, porque en todos los momentos, cada vez que planteas una necesidad que ha de ser satisfecha, inmediatamente te aparece el mercado y la economía, te aparece la demanda y la oferta. Ahora, llevar esas analogías al extremo, pues a lo mejor tampoco es conveniente, ¿no? Sin embargo, ha habido escuelas de pensamiento económico, como el Public Choice, por ejemplo, que sí ha introducido este esquema, esta lógica, en el estudio de la política con muchos beneficios, o sea, muy satisfactoriamente, y ha desempolvado conceptos que están ahí y que a mí personalmente me han ayudado mucho a entender cuál es la materia prima de la que está hecha la política, como por ejemplo los buscadores de rentas, los lobbies y las relaciones que hay entre unos y otros, la función de utilidad de los políticos, la Constitución como el mal menor que todos los políticos están dispuestos a aceptar, suponiendo que gana el contrario o suponiendo que gano yo como cuánto quiero que me controlen. Ese tipo de perspectiva me parece muy positiva, ¿no? Entonces, ese ejemplo de cómo se traslada el concepto de mercado y el análisis de mercado a la política y a otros ámbitos me parece correcto, pero tampoco creo que haya que llevar todo al extremo, ¿no? Sí, porque el mercado somos todos, somos los oferentes, los demandantes, y además somos todos oferentes y demandantes a un tiempo, ¿no? Daniel Lacalle escribió su primer libro famosísimo, Nosotros los mercados, en el momento en el que estábamos en plena crisis y se culpaba a los mercados financieros de todos los males de la tierra. Entonces, perdía el Real Madrid, la culpa es de los mercados financieros. Y él escribió en primera persona, de manera muy valiente, como explicando para qué sirven los mercados, quiénes componen los mercados financieros y qué cosas tan buenas ha traído la evolución y el desarrollo del mercado financiero, ¿no? No quiere decir eso, y de eso va la charla, que todo en el mercado sea perfecto, sino que bueno, pues hay que estar atento. Pero yo tengo una explicación psicológica para ese fenómeno que estás comentando y que me parece muy, muy acertada tu observación. Y es, el mercado, como ente abstracto, no tiene cara ni nombre. Si tú hablas del Estado, estás hablando del presidente del gobierno, del presidente del Tribunal Constitucional, Pepe Pérez, que tiene una cara, ojos, hijos, familia, y estás acusando y señalando con el dedo. Si tú dices que el mercado es culpable, no estás señalando a nadie. Entonces es un chivo expiatorio perfecto para nuestra sociedad. Porque claro, si además le añades la gota de egoísmo que todo el mundo le atribuye, en el mercado se especula, todo el mundo quiere sacar beneficio, el horror del lucro, ¿no? Que dan ganas de decir, bueno, ¿tú trabajas por amor o trabajas por dinero? Porque, ¿no? Da la sensación de que nadie quiere lucrarse. Yo siempre, en todas las charlas, incluso en las clases, dejo claro, yo siempre hago las cosas por dinero, porque quiero ser millonaria y no me cuesta ocultarlo, ¿no? Pero hay muchas personas que te miran mal, como, ¿pero cómo te atreves a decir eso si todos queremos la paz mundial? Bueno, yo también quiero la paz mundial, por eso quiero ser millonaria. Entonces, me parece que el tener al mercado como un ente abstracto al que puedes culpar porque no tiene cara, porque esto es como lo de Fuente Ovejuna. ¿Quién fue? ¿Quién asesinó al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Es decir, nadie. Se diluye la responsabilidad. Y aunque el mercado seamos tú y yo también, incluso el mercado financiero, si pedimos un préstamo o cualquier cosa, como somos tantos, se diluye la responsabilidad, se diluye la acusación, y quien sale ganando de todo eso, ¿quién es? El verdadero culpable, el Estado, el que interviene, el político que se lo lleva, el empresario que colude con el político y que además lía a un lobby que también se lo lleva y que al final nos están extorsionando o nos están robando con nuestra bendición, con nuestro voto, a todos los que realmente componemos el mercado y quienes nos beneficiamos de que haya un mercado financiero desarrollado, que haya un mercado de bienes desarrollado y que podemos desde nuestro móvil pedir algo que Amazon nos trae inmediatamente. Una de las cosas que me gusta señalar es que el Estado, como característica principal, no tiene solo una, que es la coacción, tiene dos, desde mi punto de vista. Es la coacción y segundo es que maneja dinero ajeno. Y eso, siguiendo a Nassim Taleb y a otras personas, cuando tú no estás, como dice Taleb, no te estás jugando la piel, cuando no te estás jugando la piel, puedes asumir riesgos intolerables.
y es lo que hace el Estado. Porque está jugando, o los gobernantes, que prefiero llamar gobernantes, ¿no? Los gobernantes apuestan por determinados lobbies, por determinadas obras públicas, por determinados sistemas de pensiones, etcétera, porque no se lo juegan. No se están jugando su patrimonio. Ellos no tienen nada que perder, porque además la memoria del votante es de 3 meses y ya está. Y te encuentras con que de repente en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, salen a la palestra políticos que han cometido barbaridades 5 años antes y la gente se lo olvida. Porque depende mucho de que otros políticos estén, de la campaña electoral que haga, del lavado de cara que le haga la publicidad y la prensa y todas estas cosas. Entonces, en primer lugar, el Estado está asumiendo riesgos muchas veces indebidos porque no se está jugando la piel, juega con el dinero de los contribuyentes. Y segundo, lo hace de manera coactiva. Eso me parece importante, ¿no? En ese sentido, es mucho más fácil hablar del Estado en abstracto cuando quieres quitarte responsabilidad, y entonces es el gobierno, la Constitución, los poderes fácticos, y ellos mismos hablan así, cuando quieren eludir responsabilidad, que decir fulanito de tal asumió esta política, la aplicó de manera coactiva y los resultados fueron estos. Y estoy pensando, por ejemplo, en el plan E de Zapatero. Nadie le ha pedido cuentas económicas al respecto, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que es relevante y se debería hacer, o sea, se debería hablar de tal política, tal político, o sea, tal política, tal persona, tal pérdida, ¿no? Y exigir responsabilidades, porque creo que no se hace. Y la rendición de cuentas es una de las bases del liberalismo que menos atención le prestamos y que creo que es una de los pilares fuertes, ¿no? Donde si no funciona la rendición de cuentas estamos perdidos, ¿no? Y podemos tender a la tiranía más fácilmente.